Paso cero, 2 guión de oración. Traducido. Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, el obstáculo. Como creyente, ¿cuál pecado cree usted o siente que es el más difícil de detectar en su propia vida? ¿Cuál de todos ellos puede ser el más difícil de confesar ante el Dios Todopoderoso? ¿Cuál de ellos aborrece más Dios de acuerdo con lo que nos enseña la Sagrada Escritura? ¿Y cuál resulta ser el opuesto absoluto a la hermosa virtud de la humildad? Si piensa detenidamente acerca de los diferentes pecados y en sus diferentes aspectos, es muy evidente cuál es la respuesta a todo esto, y es el orgullo. Sí, el orgullo, porque es extremadamente difícil de detectarlo en nosotros mismos, no en otras personas, claro está, porque en los demás lo vemos de inmediato, sino en nuestro propio corazón. Es muy, pero muy difícil de confesar. Es difícil ponernos de rodillas y decir: Dios, me avergüenzo de mí mismo, pero soy una persona orgullosa. Confesar el orgullo y la avaricia es algo que sin duda alguna no es muy común en lo que a la confesión diaria se refiere. Y ciertamente Dios lo aborrece con todo su ser. Es lo totalmente opuesto a la humildad, que es el carácter mismo de nuestro Señor. Y claro, el orgullo es la causa directa en rosa raíz de todos los demás pecados que cometemos. Este es el segundo mensaje de la serie titulada Humildad en la vida del creyente. Y en esta hermosa ocasión quisiera que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 5. Leeremos unos versículos muy importantes aquí. El título de este mensaje es Humildad, el obstáculo. El gran obstáculo para nuestra humildad es el mencionado orgullo, y el apóstol Pedro les escribe aquí a los creyentes que están dispersos, que viven en el extranjero, y les advierte con mucha firmeza sobre los graves peligros que van a enfrentar. Él ve con claridad lo que está por venir en el horizonte y trata de prepararlos con amor para el peligro que se aproxima. Y entonces les advierte, y además los anima, los exhorta a ser humildes, a estar muy atentos y a mantener viva la esperanza en sus corazones. Y quisiera que veamos primero el versículo 1 del capítulo 5. La primera parte de esta sección está dirigida especialmente a los pastores, a los líderes de la iglesia, y dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego dice en el versículo 5, escuche esto con mucha atención: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y a los que se refiere principalmente aquí el apóstol es a aquellos que son santos más maduros en la fe. Y continúa diciendo: Y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí hay una palabra muy seria de advertencia para cada uno de nosotros, porque todos nosotros, en algún momento de nuestra existencia, hemos tenido que lidiar con este tema tan crucial de la humildad, y sabemos que el mayor obstáculo para alcanzarla es el orgullo. Bien, como dijimos antes, al pensar en lo que realmente significa la humildad, debemos entender que es tener un sentido muy sano, muy equilibrado y recto de uno mismo de acuerdo a la perspectiva de Dios. La Biblia habla de tener una mente dócil, un espíritu enseñable. Es decir, en cuanto a los méritos en nuestra vida se refiere,
La humildad no consiste en vernos a nosotros mismos por encima de los demás, ni en criticar o menospreciar a quienes nos rodean. Por otro lado, el orgullo es algo completamente diferente. Tener orgullo significa, en esencia, elevarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Incluye la arrogancia, la altivez y ese falso sentido de superioridad que alguien siente sobre otras personas. Y muchas veces, escuche esto, la gente es extremadamente orgullosa y ni siquiera se da cuenta de ello. Y la verdad es que podemos sentir orgullo de muchas cosas en esta vida. Alguien puede estar muy orgulloso de sus posesiones materiales, de su apariencia física, de su posición académica o profesional, de su estatus particular en la sociedad, cualquiera que éste sea, o hasta de sus relaciones personales y familiares. Alguien puede ser orgulloso, arrogante, altivo. Puede sentirse mucho más que otros, verse a sí mismo como superior a los demás, y muchas veces se hace por tanto muy desagradable ante los ojos de quienes le rodean. Pero el gran engaño al respecto es este, que cuando alguien es orgulloso, la mayoría de las personas a su alrededor lo reconocen de inmediato, pero él mismo no lo puede ver. Y aún más engañoso y peligroso es esto, que alguien puede ser profundamente orgulloso por dentro, en su mente y en su corazón, y disimularlo sumamente bien delante de todos los demás. Pero recuerde esto, no puede disimularlo delante de Dios. Dios conoce cada intención y cada pensamiento de nuestro corazón. Pero cuando uno empieza a entender verdaderamente lo que Dios dice en su palabra sobre el orgullo, se da cuenta de que este pecado se encuentra a 180 grados de distancia de la humildad. Es algo totalmente opuesto a la vida, al carácter y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No conviene en absoluto el orgullo en nuestras vidas, mi amigo, porque solamente es un terrible estorbo para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra comunión con el Padre. Y quisiera que veamos detalladamente lo que Dios dice en su palabra. Si se fija bien en este pasaje de la primera epístola de Pedro, dice con total claridad que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, dice la Escritura. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, cuando Él en su soberana sabiduría decida que es el momento perfecto y esté dispuesto a hacerlo. Ahora bien, ¿de dónde surgió todo esto del orgullo? ¿Cuál es su origen? Bien, si vamos, por ejemplo, al capítulo 14 del libro del profeta Isaías y analizamos el origen de todo esto por un momento, descubriremos que el precursor de todo esto es el diablo, es Satanás. Porque todo orgullo originalmente se originó en su corazón rebelde. Y escuche lo que dice la Biblia en el versículo 13 de Isaías capítulo 14. Y quisiera que se fije muy bien en cuántas veces se repite la expresión yo haré o yo subiré en esta parte de la Escritura, porque la palabra yo es la primera letra del alfabeto de aquellos que son orgullosos. Las otras palabras favoritas de ellos son mí, me y yo mismo. Escuche esto, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿No suena esto exactamente como algo que diría Satanás? Porque eso fue precisamente lo que hizo que lo expulsaran para siempre del cielo. La Biblia dice que fue expulsado por causa de su orgullo, y como resultado de su rebelión él arruinó por completo este mundo hermoso. Porque debido a su pecado y al pecado posterior de Adán y Eva en el huerto, todos nosotros hemos sufrido las consecuencias de la caída cada día de nuestra vida desde entonces. Y al llegar al tercer capítulo del libro de Génesis, note lo que, por ejemplo, Satanás le dijo a Eva al tentarla con astucia. Note lo que dice en el versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y de esa manera tan sutil el enemigo despertó en ella el deseo de ser como Dios, de ser igual al Creador, de saber lo que Él sabe y de conocer más de lo que Dios en su amor quería que ella supiera. Porque Dios les había dicho claramente,
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así, el orgullo y la rebelión se convirtieron en dos compañeros inseparables de viaje. Cuando alguien manifiesta una actitud rebelde en su vida, es porque indudablemente hay una raíz de orgullo muy profunda en su corazón. El orgullo siempre, sin excepción, lleva a la rebelión porque el orgullo le dice a Dios: sé que tú dices eso en tu palabra, pero yo deseo hacerlo a mi propia manera. Sé que tú piensas de esa forma, pero yo creo que hay un modo mucho mejor de vivir. Sé que este es tu tiempo, pero mi tiempo es ahora mismo y no quiero esperar. El orgullo siempre, escuche esto, siempre lleva a la rebelión contra la autoridad divina. Y por eso cuando usted escudriña la Biblia de principio a fin y descubre lo que piensa Dios acerca del orgullo, es muy evidente y alarmante lo que Él dice al respecto, porque Él sabe perfectamente cuán destructivo y devastador es este pecado en la vida de una persona. Por ejemplo, esto es lo que alguien está diciendo realmente en su corazón a través de su orgullo: yo sé mucho más que Dios. Yo sé lo que es mejor para mí. Y recordará usted, si vamos de la primera epístola de Pedro a la primera epístola de Juan por un momento, acompáñeme por favor al capítulo 2, versículo 15. La Biblia nos dice en el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando el apóstol Juan habla aquí del mundo, no se refiere a la hermosa creación física de Dios ni a las personas que habitan en ella, sino que se refiere al sistema del mundo, a la corriente impía de esta sociedad sin Dios. Es decir, se refiere a esa filosofía mundana que dice: date gusto a ti mismo, satisface todos tus deseos carnales, sin importar las consecuencias. No pienses en el futuro eterno. Vive solo para el hoy. Come, bebe y sé feliz antes de morir porque la vida es corta. La palabra de Dios nos dice con firmeza: eso no proviene de Dios. Y añade en el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, escuche esto, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, ante esta gran verdad debemos preguntarnos seriamente lo siguiente: ¿cuál es la opinión de Dios sobre esto? Porque es sumamente evidente aquí que el orgullo no encaja en lo absoluto con lo que somos en Cristo Jesús. Mire, el orgullo no tiene cabida en la vida de un verdadero creyente. Es natural y es normal que una persona que no tiene a Cristo en su corazón viva con mucho orgullo en su vida, que alardee constantemente de lo que puede hacer por sus propias fuerzas, que alardee de lo que ha sido en el pasado, de lo que es en el presente, de lo que posee materialmente o de sus conexiones importantes. Así es exactamente como piensa y actúa el mundo. ¿Y sabe usted por qué? Porque no confían en el Dios vivo, no se apoyan en Él, no creen en sus promesas, ni ponen su fe en su soberanía. Ellos cuentan únicamente con sus propios recursos, habilidades y capacidades humanas. Pero la gran pregunta que debemos hacernos hoy es esta: ¿cuál es la actitud de Dios sobre el orgullo? Todos nosotros estamos propensos a caer en este pecado. Y llegaremos a eso en un momento. Todos, absolutamente todos, lidiamos con esto en menor o mayor medida. El orgullo es sumamente sutil, muy engañoso. Puede tener raíces tan profundas y ocultas en el alma que uno no puede identificarlo al principio, pero tarde o temprano la conducta orgullosa saldrá a la luz. ¿Cuál es entonces la actitud del Dios Todopoderoso hacia el orgullo? Quisiera que me acompañe por favor a un pasaje muy revelador en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. En este capítulo nos detendremos por unos instantes. Proverbios capítulo 6. Aquí se nos revela con claridad la actitud de Dios y nos habla de lo que dice su palabra concerniente al asunto del orgullo. Esto es lo que dice el sabio Salomón en el versículo 16. Observe por favor con detenimiento. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Bien, si la Escritura nos dice que algo es una abominación para Dios, significa que es algo absolutamente repulsivo para su santidad. Es decir, Dios aborrece con perfecta indignación todo aquello que es una abominación. Es algo que Él desprecia profundamente. Es totalmente intolerable para Él.
¿Y cuál es, mi amigo, el pecado que el Espíritu Santo menciona en primer lugar en esta lista de cosas abominables? Los ojos altivos, una mirada orgullosa, un corazón altivo. Dios dice explícitamente que esto es lo primero que aborrece del todo. Bien, pensando en lo que Dios aborrece y por qué lo odia con tanta firmeza, nos preguntamos, ¿por qué el orgullo es tan detestable para Él? Porque el orgullo es la declaración de independencia del hombre. El orgullo le dice a Dios en la cara, no te necesito, puedo vivir mi vida sin ti. Y entonces nos surge una pregunta muy natural. Bueno, si Dios aborrece tanto el orgullo, ¿significa eso que aborrece también a la persona orgullosa? No, no es así en absoluto. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece el orgullo, no significa que aborrezca al individuo que está luchando con el orgullo. Dios nos ama a todos con un amor eterno e incomprensible, pero también conoce perfectamente el terrible poder destructivo que tiene el orgullo en el ser humano y cómo nos aleja de su gracia. Acompáñeme ahora al capítulo 8 del libro de Proverbios y vayamos por favor al versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. De nuevo, el Señor expresa con claridad lo que piensa al respecto, y su juicio es perfectamente correcto por la sencilla razón de que Él conoce el fin de todas las cosas y sabe cómo el orgullo destruye el alma. Escuche lo que dice el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cuando la palabra de Dios nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, significa que si alguien reverencia genuinamente a Dios, si reconoce su grandeza y soberanía y se somete voluntariamente a su señorío, esa persona aborrecerá el mal de la misma manera en que Dios lo hace. Odiará las cosas a las que Dios se opone. Odiará los pecados que destruyen la vida humana. Aborrecerá las actitudes que dañan a su familia, que destruyen a su iglesia y que apartan a otros del camino de la salvación. Y entonces dice, escuche bien, el temor de Jehová, es decir, reverenciar a Dios, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dios dice, aborrezco. El orgullo no encaja con lo que somos como hijos de Dios. Consideremos nuestra propia vida en este día. ¿Hay algún rastro de orgullo en mi corazón? ¿Hay algo oculto en mi actitud que tal vez no he querido identificar o confesar? ¿O tal vez está pasando algo en mi vida y no estoy consciente de que el orgullo es la raíz de mi frustración? Si es orgullo, Dios dice claramente en su palabra que lo aborrece. En Proverbios capítulo 16, de nuevo, Él nos advierte que el orgullo es una abominación. Y como dijimos hace unos momentos, eso es algo absolutamente intolerable y ofensivo para la santidad de Dios. Vea lo que dice en el capítulo 16 de Proverbios, en el versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Esta es una declaración sumamente clara, concisa y solemne. Él dice que el altivo de corazón es una abominación. Es repulsivo y ofensivo para él. Porque si usted piensa detenidamente al respecto, el deseo del corazón de Dios es que todos nosotros dependamos absoluta y diariamente de Él. Por esa misma razón el Señor nos envió al Espíritu Santo para que a través de su poder nos convirtamos en las personas que Él quiere que seamos y podamos alcanzar con éxito el propósito que Él ha diseñado para nuestra existencia. Y por eso, sabiendo que no podemos lograr nada en nuestras propias fuerzas humanas, nos envió a su Santo Espíritu como nuestro consolador, guía y ayudador divino. Pero la persona orgullosa dice con arrogancia, yo puedo hacerlo todo sin la ayuda de Dios. No necesito orar, no necesito leer la Biblia, no necesito la iglesia, ni necesito que nadie me diga qué hacer. Yo manejaré mi vida y mis problemas, pase lo que pase. Dios dice que esta actitud autosuficiente es extremadamente repulsiva para Él y detestable para sus caminos, porque no encaja en absoluto en su plan perfecto para nosotros, en su voluntad divina y en su hermoso propósito para nuestra vida. Volvamos al versículo 5 del capítulo 5 de la primera epístola de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestíos
Dice la palabra, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no solamente aborrece el orgullo y dice que es una abominación, sino que la Escritura declara de manera categórica que Dios resiste activamente a los soberbios. Bien, cuando se usa la palabra resistir en el idioma original del Nuevo Testamento, es un término militar muy fuerte que significa literalmente formar la línea de batalla, estar completamente listos para el combate, listos para ir a la guerra. Y lo que este versículo nos está enseñando es algo sumamente serio. Dios dispone su línea de batalla en contra del orgulloso. Es decir, cuando una persona comienza a pensar con orgullo, a hablar con orgullo y a actuar con orgullo, se coloca automáticamente en una posición de enemistad y oposición directa contra el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. No dice que resiste únicamente a los incrédulos soberbios, sino que resiste la soberbia en cualquiera de sus formas, incluso en la vida de sus propios hijos. Pase lo que pase, les mostraré en un momento que Dios no permitirá que el orgullo permanezca sin disciplina en la vida del creyente. Alguien podría decir, bueno, yo conozco algunas personas en mi trabajo o en mi comunidad que son sumamente orgullosas y arrogantes y parece que les va sumamente bien en la vida, prosperan y no tienen problemas. No, mi amigo, solo parece que es así exteriormente, pero la verdad de la palabra de Dios es que su actitud es una abominación al Señor. Él lo aborrece y se resiste activamente a ello. En cambio, aquellos que somos humildes, dice la Biblia que nos humillamos voluntariamente ante su presencia y le tememos con reverencia. Y la Escritura nos promete que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de aquellos que lo reverencian con un espíritu humilde y contrito. Pero el Señor, escuche esto, acampa en contra de aquellos que son orgullosos, de aquellos que actúan con soberbia o que albergan un espíritu altivo en su corazón. Así que no hay forma, mire, es absolutamente imposible ser humildemente orgulloso y es igualmente imposible ser orgullosamente humilde. Existe hoy en día una humildad fingida, una falsa modestia que no es más que una hipocresía barata y una falsedad absoluta. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero quizá todos nosotros hemos visto en alguna ocasión a personas que fingían ser sumamente humildes en su hablar y en su vestir, pero al poco tiempo vemos cómo ese gran monstruo del orgullo salta a la vista en sus acciones y nos preguntamos, ¿cuál de las dos es la persona real? No existe tal cosa como una humildad orgullosa ni un orgullo humildoso. La humildad y el orgullo son dos extremos opuestos de la norma espiritual que Dios ha establecido para nosotros. Y el orgullo no encaja con nuestra identidad en Cristo porque es totalmente opuesto a todo lo que Jesús fue y a todo lo que Él representa. Mire la vida de nuestro Salvador. Observe su ministerio terrenal, examine detalladamente lo que enseñó a las multitudes y su forma tan tierna y servicial de actuar entre sus discípulos, lavando sus pies cansados y sucios, siempre con un espíritu de profunda humildad. El orgullo es detestable para él, es una abominación para su santidad. Él lo aborrece y está completamente en contra de una actitud semejante. Mire, el orgullo es lo último que usted debería querer tener en su vida. Bueno, si ese es el caso, ¿cómo abordamos este problema? Esa es la gran cuestión que debemos resolver. Si yo dijera en este momento que el mensaje ha terminado y nos fuéramos a casa, nos iríamos de aquí muy frustrados porque todos nosotros, sin excepción, debemos lidiar diariamente con la tentación del orgullo. Por lo tanto, quisiera hablarles de cómo lidiar con esto de manera práctica y bíblica, es decir, cómo vencemos este terrible mal del orgullo en nuestra experiencia diaria. Primero que nada, quisiera que note con mucha atención lo que dice este pasaje de la Escritura y también lo que no dice. Vayamos una vez más al versículo 5 de la primera epístola de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora preste atención al versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Ahora permítame hablarle con mucha claridad de lo que no significa humillarse. Nadie en este mundo es un experto absoluto en humildad, y nadie de nosotros es un ejemplo perfecto de esta virtud, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice el texto sagrado. Él dice, humíllense. Eso no significa simplemente leer la Biblia y automáticamente ser humilde. No significa solo orar un par de minutos y ya ser humilde. No significa siquiera confesar superficialmente nuestros pecados y ser humildes o decir que nos arrepentimos. Él no dice que nos va a obligar a humillarnos, sino que nos manda, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esto significa reconocer voluntariamente su soberanía absoluta, su señorío, y el hecho de que Él tiene todo el poder y el control sobre nuestras vidas. Dice, humíllate. Comience hoy mismo a verse a sí mismo como una persona pequeña, necesitada y humilde en la presencia de un Dios soberano, santo y todopoderoso que tiene el poder para hacer todas las cosas y que conoce hasta el último detalle de su vida. La cuestión es, ¿cómo nos humillamos si es nuestra responsabilidad directa hacerlo? Bueno, primero, usted debe estar completamente dispuesto a detectar el orgullo en su propia vida. Debe pedirle al Espíritu Santo que le dé el discernimiento necesario para identificarlo. Significa estar dispuesto a examinarse a sí mismo de manera abierta, sincera y transparente ante el espejo de la palabra de Dios para poder decirle, Señor, realmente quiero que me muestres cualquiera y toda evidencia de orgullo que exista en mi corazón, ya sea orgullo por mis bienes materiales, orgullo por mi apariencia física, orgullo por mis relaciones sociales, orgullo por mi posición en el trabajo o por cualquier otra cosa. Dios, muéstrame dónde está ese orgullo oculto. Ahora bien, pedirle a Dios que nos muestre el orgullo no nos libra automáticamente de él. Es como si una persona al reconocer su pecado dijera, bueno, ya sé lo que está mal en mí y se quedara de brazos cruzados. ¿Qué va a hacer usted al respecto? No basta con saber qué es lo que está mal en nuestra vida. El apóstol dijo, humíllense. Bien, primero usted debe detectar el orgullo. Ve ahora el siguiente paso, que es sumamente práctico y necesario. Algo de lo más sabio que usted puede hacer en su vida cristiana, aunque debo advertirle que puede ser un poco peligroso para su ego y, de hecho, hacer esto es una experiencia bastante humillante, es ir con un amigo cercano, un hermano en la fe en quien usted confíe plenamente, y decirle estas palabras. Hermano, si ves alguna actitud de orgullo en mí, o si notas que la arrogancia está comenzando a manifestarse en mis conversaciones o en mis acciones, quiero que me lo muestres con amor, quiero que me lo digas con toda franqueza. Si usted no tiene la madurez espiritual para soportar la verdad, entonces es mejor que no lo haga. Yo tengo 3 amigos muy cercanos con los que hablo a menudo, y les he dicho en repetidas ocasiones, siempre díganme la verdad. No dejen jamás de decirme la verdad, por dura que sea. Quiero que sean sinceros conmigo. Lo que vean en mí que no esté alineado con la palabra de Dios, o si ven que he tomado un rumbo equivocado en alguna decisión, o si notan que el orgullo y la arrogancia están intentando entrar en mi vida, quiero que me confronten de inmediato. Ellos son mis verdaderos amigos. Si ellos no me encaran y no me dicen con amor aquellas cosas que yo mismo no puedo ver, entonces no estarían actuando como verdaderos amigos. Porque esto es lo que suele pasar en la mayoría de los casos en nuestra sociedad actual. La mayoría de las personas que se dicen ser sus amigos le dirán, «Oh, ¿quién soy yo para decirte algo?» ¿Y sabe usted por qué le dicen eso? Porque tienen miedo de perder su aprobación, no quieren sufrir su rechazo y prefieren callar o mentirle antes de arriesgarse a que usted se enoje con ellos. Le dirán en su cara, «No, yo no veo ningún orgullo en ti, todo está perfecto». Pero luego, por teléfono o a espaldas suyas, dirán a otros, «¿Viste lo que hizo fulano de tal? Déjame contarte lo arrogante y orgulloso que se ha vuelto últimamente». Eso, mi amigo, no es amistad verdadera. La amistad genuina, la amistad que honra a Dios, es aquella que tiene el valor de decir la verdad en amor, con una actitud mansa y restauradora, sin mostrar hostilidad ni deseos de herir. Porque si alguien tiene un espíritu de orgullo y usted se lo señala con amor, a esa persona le costará un poco asimilarlo al principio.
Es difícil para nuestra naturaleza carnal aceptar la corrección. Pero entienda esto. Si alguien se acerca a usted con un espíritu amable y le señala un área de orgullo, no lo está acusando, no lo está condenando, no lo está rechazando, ni tampoco está tratando de degradarlo o de destruir su autoestima. Lo que está haciendo es intentar ayudarlo a no caer bajo la disciplina de Dios. Bien, si su respuesta inmediata a la corrección de su amigo es ponerse a la defensiva y decirle, sí, ¿y sabes qué? Yo también veo mucho orgullo y muchos defectos en ti, entonces la conversación se habrá terminado por completo y se habrá arruinado el propósito de la misma. Usted no puede decir, dime si ves orgullo en mí, pero si te atreves a decírmelo, ten mucho cuidado porque yo te atacaré con tus propios errores. No se trata de competir o de defender nuestro orgullo, sino de estar verdaderamente dispuestos a ser abiertos, transparentes y vulnerables ante aquellos que nos aman en el Señor y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Sé que tengo debilidades y agradezco tu sinceridad. Me pediste que te ayudara y yo quiero ayudarte también. Vamos a orar juntos para que Dios nos limpie de toda altivez. Si usted puede manejar la corrección de esa manera tan madura, déjeme decirle que ya ha avanzado muchísimo en el camino de la humildad. Pero si usted no puede manejar la corrección, si se enoja, si se resiente y se aleja de las personas que le dicen la verdad, entonces esa es la prueba más clara y evidente de que el orgullo está gobernando su corazón. Si usted no puede soportar que le señalen un error, usted necesita urgentemente humillarse ante Dios, porque esa incapacidad es una clara evidencia de su falta de humildad. Y lo último que le diré sobre este tema es esto. Supongamos por un momento que usted intenta hacer todo esto, que trata de examinarse, que pide ayuda a sus amigos, pero siente que todavía hay una fortaleza de orgullo en su vida que no puede derribar. Dios tiene otra solución para nosotros, y es una solución muy seria. Acompáñeme a la segunda epístola a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, en el capítulo 12. Escuche con mucha atención lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay momentos en nuestra vida cristiana cuando Dios, en su soberana sabiduría y por su inmenso amor hacia nosotros, permite o envía a nuestra vida dificultades, pruebas difíciles, apuros financieros, dolor físico o sufrimientos emocionales, cosas que no entendemos, situaciones que no podemos arreglar con nuestro dinero ni cambiar con nuestra influencia, con el único propósito de, escuche esto, de protegernos contra el destructivo pecado del orgullo. Escuche bien lo que le estoy diciendo y si usted comprende esta gran verdad, diga amén. Cuanto más capaz sea usted, cuanto más talentoso, más hábil, más inteligente y más exitoso sea en su profesión, en su negocio o en su ministerio, más cuidado debe tener con el orgullo. El éxito es un terreno sumamente fértil para que crezca la maleza de la altivez. Y como Dios conoce perfectamente nuestro corazón y sabe que, a pesar de nuestras debilidades, queremos hacer lo correcto y glorificar su nombre, Él actúa como un Padre amoroso que nos protege de nosotros mismos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones que Dios le había concedido acerca de sí mismo no me exaltase desmedidamente, es decir, para evitar que me volviera orgulloso. No me exaltase desmedidamente, para no hacerme arrogante. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que el gran apóstol nos está diciendo aquí? Él está diciendo, Dios me mostró con total claridad el propósito de este dolor en mi vida. Él permitió este aguijón doloroso para evitar que yo me volviera un hombre orgulloso, arrogante y lleno de superioridad debido a las asombrosas revelaciones celestiales que había recibido. Dios le habló a Pablo y le reveló misterios de una forma tan gloriosa como nunca antes le había hablado a ningún otro ser humano, con la única excepción de su propio Hijo Jesucristo. Y Pablo, siendo consciente de su propia naturaleza humana,
reconoció que lo que él sabía y había experimentado en el tercer cielo podría haber hecho que cualquiera se volviera sumamente arrogante. Él habría querido, tal vez, gobernar y dirigir a los demás con una actitud de superioridad espiritual, pero Pablo nos dice: Dios sabía perfectamente cómo respondería mi carne ante tanto éxito espiritual y por ende, ¿qué hizo en su amor protector? Me envió un aguijón, dolor, angustia y sufrimiento físico para mantenerme de rodillas, para protegerme de la destrucción del orgullo. ¿O decidimos nosotros mismos lidiar con nuestro orgullo diariamente a través del arrepentimiento y la sumisión voluntaria, lo cual es el camino de la bendición? ¿O llegará el momento en que, si Dios tiene un propósito grande para su vida y usted insiste en caminar con orgullo, Él intervendrá de manera drástica? Dios no tolerará el orgullo en la vida de sus hijos. Él sabe exactamente cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta pérdida y de qué manera debe enviar la disciplina necesaria para quebrantar nuestra altivez y protegernos de la ruina espiritual, para que de esa manera podamos cumplir su plan perfecto y su santa voluntad. Así que, en este día, quisiera animarlo con todo mi corazón de pastor a reconocer que el orgullo no es solamente un rasgo desagradable de la personalidad, sino que es un pecado sumamente destructivo y peligroso ante los ojos de Dios. No es digno de usted como un hijo redimido por la sangre de Cristo. Dios no quiere que el orgullo gobierne su vida. Es el mayor estorbo para que usted pueda experimentar la plenitud de la bendición divina. Y si estamos verdaderamente dispuestos a lidiar con esto hoy, a confesar nuestro orgullo y a rendirnos ante el Señor, Él nos otorgará un hermoso espíritu de humildad y nos llenará de su maravillosa gracia, siempre y cuando respondamos con una absoluta y total sumisión a su soberana voluntad y a su propósito eterno para nuestra vida. Oremos juntos al Padre en este momento. Y Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón y te alabamos en este día porque nos amas con un amor tan grande, tan profundo y tan perfecto, que no nos dejas a nuestra propia suerte, sino que nos muestras con claridad aquellas cosas en nuestra vida que no son dignas de un hijo de Dios. Nos revelas con amor aquellas áreas donde hay orgullo oculto o donde se manifiesta una altivez evidente. Yo ruego en esta hora que tu Santo Espíritu hable de manera muy personal al corazón de cada persona que escucha este mensaje, que aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo puedan reconocer en este momento que su rechazo a la salvación y su resistencia a aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador es, en esencia, un acto de soberbio orgullo, y que puedan humillarse hoy mismo ante la cruz y recibir el perdón de sus pecados. Y para nosotros, tus hijos, Señor, te pedimos que escudriñes lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu nos mantenga continuamente atentos, vigilantes y sensibles para que el orgullo no se infiltre de manera sutil en nuestras actitudes, en nuestras familias o en nuestro servicio a ti, y termine por arruinar nuestra comunión contigo y nuestro testimonio ante el mundo. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, confiando en tu gracia infinita. En el precioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Nota: este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. Paso 02, guión de oración. Traducido. Se llama Compañero del Sermón. Me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Charles Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en el programa En Contacto, Sabiduría en medio de las pruebas. ¿Está pasando alguna prueba en su vida que simplemente no entiende? Tal vez se encuentra en un momento de profunda oscuridad y no sabe por qué tiene que pasarle eso precisamente a usted. Usted mira hacia el pasado, analiza sus decisiones, revisa sus pasos y se pregunta con angustia: ¿qué hice para merecer esto? Busca y busca, pero no encuentra una respuesta que le dé paz. Usted clama al cielo diciendo: Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Y sin embargo, no haya una respuesta inmediata.
Y siendo sincero con usted mismo y con Dios, lo que quiere más que nada en este mundo es una salida de emergencia. Usted dice, quiero escapar de esto, quiero libertad de esto. Quiero salir de todo este dolor, de este sufrimiento punzante, de esta decepción que me amarga el alma, de esta desesperanza que me nubla la vista, de este desamparo. Y por supuesto, usted quiere salir de todo esto tan pronto como sea posible, hoy mismo si fuera posible. Ahora, escuche esto con mucha atención. ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios para su vida en este preciso instante? Quizás usted piense, claro que sí. Dios es bueno y Él no quiere que yo sufra. Bien, en breve se dará cuenta de que Dios tiene algo mucho más importante, algo mucho más profundo y eterno que simplemente sacarle de esta dificultad, de esta pena o de esta prueba que le agobia. De lo que quiero hablar en el mensaje de hoy es de la sabiduría en medio de las pruebas. ¿Cómo debemos reaccionar cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor? ¿Cómo responde Dios a nuestro clamor? ¿Qué es lo que Él planea al permitir que pase todo esto por su vida? O sea, ¿quiere usted beneficiarse de esto? ¿Aprender la lección divina y crecer en gracia? ¿O solo quiere volverse una persona amargada, resentida y hostil hacia Dios por lo que está viviendo? Usted tiene que decidir hoy mismo. Puede decidir beneficiarse de cualquier dificultad que enfrente, por grande o pequeña que sea, o puede decidir amargarse, culpar a alguien más o incluso culpar a Dios y perderse lo esencial de lo que Él quiere hacer en su corazón. Así que le invito a que me acompañe a una de las epístolas del Nuevo Testamento, específicamente a Primera de Pedro, y veamos el primer capítulo, los primeros versículos, porque el apóstol Pedro le habla aquí a personas que, al igual que usted, están pasando por momentos sumamente difíciles. Él escribe a creyentes que son perseguidos, que sufren a causa de su amor y su devoción inquebrantable por el Señor Jesucristo. Y es natural, es humano que tengan ciertas preguntas. Escuche la maravillosa respuesta de Pedro a lo que ellos estaban pasando. Así que comienza este primer capítulo y leamos desde el versículo 3. Escuche lo que dice la palabra inspirada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note que habla de una esperanza que está viva, que tiene aliento y que proviene de la pura misericordia de Dios. Continúa diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora mire esto, preste mucha atención al versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora deténgase y piense un momento conmigo. No sé exactamente lo que usted está pasando hoy, no conozco su dolor personal, pero lo más probable es que en la soledad de su habitación se haya preguntado, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y ha dicho, Señor, ¿por qué no quitas esto de mi camino de una vez por todas? Y recuerde esto, grábelo en su mente. Más importante que quitar la dificultad, más importante que eliminar la adversidad, el dolor y el sufrimiento, para Dios es mucho más importante que aprendamos algo fundamental, que nos beneficiemos espiritualmente, que al salir de lo que sea que estemos pasando en la vida, podamos decir de todo corazón, con una sinceridad absoluta, gracias, buen Dios, por todo lo que has hecho en mi vida a través de este valle. Gracias, amado Dios, por lo que estás enseñándome con esto. Lamentablemente, muchos cristianos no quieren ser instruidos, solo quieren una salida rápida, un alivio instantáneo. Pero una persona sabia, un hombre o una mujer de Dios,
No quiere pasar por el dolor, por el sufrimiento y por las pruebas, y salir al otro lado con las manos vacías, desalentado, desamparado, pensando simplemente, me pregunto qué se trae Dios con todo esto. Y deseo que piensen esto con mucha seriedad. Necesitamos sabiduría divina para discernir el origen de nuestras pruebas. ¿De qué se trata esto realmente? Y al pensar en esto, debemos admitir que no siempre es fácil determinar lo que está pasando y por qué está pasando en su vida en este momento. Entonces surge la pregunta, ¿cómo distinguir entre lo que manda Dios directamente, lo que hace el diablo para destruirnos y lo que causamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones? Y hay una clara distinción que debemos hacer. Si usted conoce al Señor Jesús como su Salvador personal, usted sabe que hay cosas que pasan en su vida que Él no mandó directamente. Usted sabe que algunas cosas tuvieron que haber venido del diablo porque Dios, en su santidad, no tendría nada que ver con la maldad intrínseca de esa situación. Pero escuche esto, Dios las permitió. Recuerde que lo verdaderamente importante es preguntar, Señor, ¿cuál es tu meta para mi dolor, para mi sufrimiento, para mi pena? No importa si lo causé yo mismo por mi desobediencia, o si alguien más lo causó por su pecado contra mí, o si es una circunstancia fortuita donde nadie tuvo nada que ver, salvo que Dios la permitió en su soberanía. Y preste mucha atención a lo siguiente. Usted tiene toda la razón al decir, Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque nada, absolutamente nada puede tocar a un hijo de Dios si Él no lo permite primero. Estamos bajo su protección divina, bajo su cuidado constante. Por eso el apóstol Pablo habló de la armadura de Dios. Mire, Dios nos ha resguardado con su gran protección divina. Y la única forma de que cualquier cosa le toque a usted es que esa situación tenga que pasar primero por el escritorio de Dios Todopoderoso para llegar a su vida. Entonces, ¿realmente necesito discernir el propósito de la prueba? ¿Realmente es tan importante saber el por qué? Yo creo firmemente que lo es. Pensemos en esto un momento. ¿Creo yo que Dios me ama lo suficiente como para saber que está haciendo algo bueno en medio de mi llanto? Entonces, desde el punto de vista de la sabiduría bíblica, ¿cuáles son los propósitos de estas pruebas en nuestra vida? Y el primero es simplemente este, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, escuche bien, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por cuál razón? Dice que ahora mismo usted está pasando un tiempo difícil para que, y note ese para qué, indica un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y escuche esto, no se refiere a una prueba de examen para ver si reprueba, sino a que su fe sea aprobada, que sea demostrada como auténtica. Eso es lo que significa la palabra en el original. Es para que nuestra fe sea aprobada y probemos que es fuerte y real. Dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. La palabra nos dice que a los ojos de Dios, nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que la plata y que todo lo demás que este mundo ofrece. Entonces, una de las razones por las que pasamos por el fuego de la prueba es para que Dios fortalezca nuestra fe. Uno de sus mayores recursos como creyente es su fe, porque es por medio de ella que nos relacionamos con el Padre. ¿Cuántas veces vamos a la Biblia y encontramos los versículos sobre la oración íntimamente enlazados a los de la fe y el confiar en Dios? Una de las razones por las que Dios permite cosas difíciles en nuestra vida es para probar nuestra fe. Usted dirá, oh, Dr. Stanley, yo tengo mucha fe. Pero la verdad es que usted no sabrá cuánta fe tiene realmente hasta que esa fe sea probada en el horno de la aflicción. Entonces Dios nos prueba al permitir que pasemos por persecución, por dolor físico, por sufrimiento emocional, por toda clase de pérdidas materiales o afectivas. Y al vernos pasar por medio de eso, y al Dios ver que nuestra fe crece, que perseveramos y que no nos rendimos, sucede algo maravilloso. No nos volvemos amargados, ni hostiles hacia otros por lo que nos pasa. Al contrario, nuestra fe se vuelve robusta. Y mientras mayor sea su fe,
más fuerte y profunda será su relación personal con Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios permite las pruebas para probar nuestra devoción. ¿Amo yo a Dios de verdad? ¿Acaso lo amo solo cuando todo sale exactamente como yo quiero? ¿Puedo decir con total sinceridad que amo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal cuando las bendiciones materiales no están presentes? A menudo, en la prueba, descubrimos dónde estamos parados realmente. La prueba revela nuestra devoción. Al sufrir más de lo que creo que puedo resistir humanamente, ¿puedo aún levantar mis manos y decir, ¿en verdad te amo, Señor? Es en esas pruebas donde descubrimos quiénes somos y cómo es nuestro carácter en realidad. Y hay otro propósito fundamental: purificar nuestra vida. Al pensar en que Dios nos purifica, considere este principio. El dolor tiene en sí mismo un factor purificante. El dolor tiene algo que limpia las escorias del alma, llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nos muestra nuestra propia realidad y nuestra verdad desnuda ante Dios. Alguien puede andar por la vida muy tranquilo, arreglándoselas como pueda, pensando que está muy bien como creyente, pero teniendo muchas cosas indebidas, actitudes pecaminosas o ídolos escondidos en su vida. Y de repente tocan fondo. Llega el dolor, el sufrimiento, la tristeza, los problemas legales o financieros, las pruebas familiares, y luego, ¿qué hacen? Claman desesperadamente para que Dios les ayude. Y la mayoría de las veces, ¿sabe qué hará Dios? No comenzará sanando la dolencia física o resolviendo el problema externo de inmediato, sino que comenzará trabajando en el espíritu, en el corazón, preguntándonos, ¿qué está pasando realmente en tu vida? Mucha gente prolonga su propio sufrimiento porque no reconoce que Dios está en el proceso, que Él está purificando sus vidas de aquello que les estorba para ser como Cristo. Ahora, otra razón poderosa es que Dios toma la oportunidad para revelarse con poder en nuestra vida. A veces pasamos por pruebas y penas tan grandes que pensamos, Señor, ¿cómo podré yo manejar esto? Me supera por completo. Y es ahí cuando Dios entra en esa situación y demuestra su grandioso poder sobrenatural. Dios demuestra lo que Él puede y lo que está dispuesto a hacer en favor de sus hijos. Él muestra lo que puede hacer en su vida si usted está dispuesto a escucharlo y a depender totalmente de Él. Así que Dios tiene propósitos eternos. Él no permite estas cosas al azar o sin un fin específico. Ese es uno de los propósitos. Otro propósito vital es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Si nos detuviéramos aquí, diríamos, bueno, Señor, ¿tienes algún propósito más en todo esto? Y claro que sí. Parte del propósito es ese, pero hay otro más que es sumamente hermoso. Y es muy claro en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ve usted lo que dice la palabra? Dice que una de las razones principales por las cuales Dios permite estas cosas difíciles en nuestra vida es para equiparnos, para capacitarnos y para darnos la autoridad de ayudar a otros que pasen por dificultades similares a las nuestras. Por ejemplo, digamos que usted está pasando hoy por una gran dificultad en su vida, algo que le quita el sueño. Quizás sea algo físico, algo muy doloroso. ¿Con quién quiere hablar usted para recibir consuelo? ¿Acaso con alguien que goza de una salud perfecta, que nunca ha tenido un solo dolor y que se pregunta con extrañeza por qué usted está tan desanimado? Por supuesto que no. Si usted está pasando por problemas económicos graves y no sabe a dónde ir ni a quién acudir, ¿querrá hablar con alguien que haya pasado por esa misma escasez? Alguien que tenga sabiduría y conocimiento práctico porque ya caminó por ese valle. Es igual con cualquier aspecto de la vida. Porque Dios, y escuche esto bien, la intención de Dios es que nos beneficiemos de todas las adversidades y de todos los desastres que pasan en nuestra vida. Dios tiene algo bueno escondido en cada uno de ellos. Ahora, si usted cree eso, y espero de todo corazón que lo crea, podrá verlo reflejado en muchos pasajes bíblicos.
Entonces usted podría salir de su casa hoy diciendo, ¿sabes qué? Ya basta de quejas, basta de lamentos, basta de andar victimizándome y culpando a los demás por mi situación. Dios está haciendo algo bueno en mi vida ahora mismo. Oh, sé que es doloroso, Señor, me duele mucho, pero sé que estás haciendo algo bueno y eterno en mi interior. Eso, mi querido amigo, cambiará su actitud por completo. Comprenderá que Dios está obrando en su vida de una forma maravillosa y soberana. Ahora bien, necesitamos sabiduría para discernir cómo reaccionar apropiadamente ante la prueba. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante este desafío? Como dijimos, usted puede volverse amargado, puede volverse resentido y hostil hacia el cielo. Pero, ¿cuál es la reacción correcta que agrada a Dios? Pensemos en esto por un momento. Primero podemos alegrarnos no por el dolor en sí, sino al estar convencidos de una verdad absoluta, que Dios tiene el control total del tiempo y de la intensidad de nuestras pruebas. Es muy importante que entendamos eso. Dios es quien tiene el cronómetro en su mano. Él controla cuánto durará este proceso y qué tan intenso será este dolor o este desastre. Nada se le escapa de las manos. Segundo, debemos reaccionar sabiendo que Dios tiene un propósito específico para permitirlas. Si yo realmente creo que Dios tiene un plan maestro y un propósito específico al permitir esta aflicción, entonces podré pasar por ella con una confianza inquebrantable y con seguridad, y así podré beneficiarme de ella. Pero debo creerlo con todo mi ser. Tercero, debemos entender que las pruebas han sido diseñadas por Dios para suplir una necesidad específica en nuestro carácter o en nuestra vida espiritual. Digamos que usted está pasando por un momento de soledad profunda. Digamos que sus seres queridos se han alejado o que la persona con quien usted planeaba casarse se ha ido de su lado. ¿Con quién hablará usted sobre cómo reaccionar ante ese vacío? ¿Acaso con alguien que está felizmente casado, que nunca ha tenido un problema sentimental y a quien todo le va de maravilla? Claro que no. Usted buscará a alguien que haya pasado por ese mismo desierto. Irá a alguien que ha andado por esa vía que usted no quería transitar, pero que hoy le toca recorrer. Usted no escogió ese camino, fue algo que tuvo que confrontar. Así que esa prueba es para suplir una necesidad en su vida y para prepararle. ¿Y sabe qué pasa después? Un día, Dios comenzará a usarle a usted de una forma muy específica para bendecir a otros. Preste mucha atención. Recuerde esto. Cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier pena o adversidad, por dura que sea, no solo tiene un propósito de Dios, sino que es parte de su entrenamiento divino. Dios le está equipando a usted. ¿Y para qué es todo ese entrenamiento? Es para que usted pueda sentir exactamente lo que siente la otra persona que sufre. Ya que usted pasó por eso, y Dios obró en su vida, y usted sufrió el dolor, la pena, la desilusión, la vergüenza o lo que sea que haya sido, usted sabe lo que se siente en carne propia. Cuando alguien se acerque a usted y le diga, estoy pasando por esto y no sé cómo manejarlo, usted podrá mirarle a los ojos y decirle, yo he pasado por eso. Esas son 4 de las palabras más poderosas que un ser humano puede decir a otro. He pasado por eso. La prueba será para mi bendición. Si yo reacciono en fe, si confío plenamente en Dios, usted puede decirle, Señor, no lo entiendo. No me gusta lo que estoy viviendo, pero confiaré en ti, Señor Jesús. No importa lo que yo sienta hoy, sé que lo usarás para mi beneficio y para tu gloria. Y desde luego, ¿creemos realmente que Dios está desarrollando un carácter como el de Cristo en nuestra vida? Si Él lo está haciendo, quizás cuando me abrumen estas cosas, yo tenga que humillarme y decirle a alguien, ¿me perdonas por haberte hecho daño? Ahora bien, mi disposición al pedir perdón es una parte fundamental de la formación del carácter de Cristo en mí. Para quien sea que se lo pida, es parte del desarrollo de su carácter también, porque esa persona tiene que decidir si va a perdonarme o no. Estamos tan mezclados, tan relacionados unos con otros en el cuerpo de Cristo, que Dios está obrando para bien en cada pequeño aspecto de nuestra vida. Mire, incluso en nuestros fracasos más vergonzosos, Dios está haciendo algo bueno si nos volvemos a Él. Cantamos muchas veces, cuando caigo, Dios me levanta. Y es verdad, Él lo hace constantemente.
Y yo le pregunto hoy, ¿cuántas veces Dios le ha levantado a usted del polvo? No tenemos suficientes dedos en las manos para contar las veces que su gracia nos ha puesto en pie, porque nos ha levantado muchísimas veces. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él no nos abandona nunca y no quiere que perdamos la fe en Él. Estas pruebas también nos ayudarán a medir nuestro crecimiento espiritual. Yo puedo recordar mi pasado, ¿cómo puede hacerlo usted? Y quizás algo que usted esté pasando hoy, hace 5 o 10 años, le hubiera hecho pensar, Dios mío, yo no puedo con esto, me voy a morir. Pero preste mucha atención. Dios guarda cada aspecto de su vida, y Él sabe exactamente cuándo estamos listos para manejar lo que Él nos mandará. Porque, recuerde esto siempre, la meta de Dios nunca es derrotarnos, nunca es destruirnos, sino conformarnos a la imagen bendita de su Hijo Jesucristo. Así que Él gobierna cada aspecto, cada detalle de nuestra existencia. No desperdicie sus penas, no desperdicie sus angustias, su dolor físico, su sufrimiento emocional o sus decepciones amorosas. No los desperdicie reaccionando mal, con ira o con amargura, sino que, en lugar de eso, dígale al Padre, Señor, no lo entiendo, no me gusta, me duele profundamente. Yo no hubiese escogido este camino para mí, pero Padre, confiaré en ti por encima de mis sentimientos. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes lo que quieres lograr en mi vida a través de esto. Tú sabes que quieres usarme en la vida de alguien más que está sufriendo. Y Señor, si tan solo me preparas, yo perseveraré y seguiré en tu senda. No importa cuán profundo sea el valle, no importa cuán densa sea la niebla, caminaré en la senda de la justicia, confiando en que tú me llevarás de la mano todo el trayecto hasta llegar al otro lado. No sé lo que usted esté pasando en su vida privada en este momento, pero le aseguro que si aplica en su corazón lo que ha escuchado hoy, su vida cambiará radicalmente. Usted agradecerá a Dios por haber escuchado este mensaje y por haber reaccionado con sabiduría. Ahora escuche bien, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si no tiene una relación con Él, esto que le digo está fuera de su alcance y estas promesas no funcionarán en su vida. Pero si usted está dispuesto hoy mismo a aceptarlo como su Salvador personal, todo, absolutamente todo, cambiará para usted. Y lo hace al confesar sus pecados ante Él. Mire, usted es un pecador, todos lo somos. Usted ha pecado contra Dios Todopoderoso y se ha rebelado contra su voluntad. Reconózcalo con humildad. Pídale perdón, no porque usted prometa que se portará mejor por sus propias fuerzas, sino porque Jesús fue a la cruz en su lugar. El Padre puso toda su rebeldía, toda su indiferencia y toda su pecaminosidad sobre su Hijo amado. Lo clavó en la cruz y allí Él derramó su sangre preciosa. Y esa sangre pagó la totalidad de su deuda de pecado para siempre. Si usted cree esto, Él transformará su vida desde adentro hacia afuera. Es una decisión vital que usted debe tomar hoy. Y espero que sea lo suficientemente sabio para decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de saber que nunca, jamás, nos decepcionaremos de una sola promesa tuya. Tú conoces perfectamente quién está sufriendo hoy. Quizás alguien que nos escucha está al punto de la muerte o sumido en una depresión profunda. Tú sabes quiénes están desanimados y quieren rendirse, tirar la toalla y simplemente partir. Pero nosotros sabemos por tu palabra que tú tienes el poder de facultar a tus hijos para que puedan perseverar y seguir adelante a pesar de todo. Gracias, Padre, por darnos sabiduría a través de tu palabra santa en cuanto a lo que estás haciendo en nosotros y lo que quieres lograr para tu gloria. Te pido de manera especial que todo aquel que escuche este mensaje hoy se dé cuenta de que tiene un Padre amoroso en los cielos que no solo les ve desde lejos, sino que está allí mismo con ellos, listo para verles superar esta prueba, listo para perdonarles, para fortalecerles y para capacitarles. Tú estás listo para hacer por ellos justo lo que necesitan si tan solo creen en ti de todo corazón y depositan su confianza en tu soberanía. Solo queremos decirte que te amamos, Padre, y te damos gracias por ser tan infinitamente bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Todo esto lo pedimos en el nombre sobre todo nombre,
el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nota, este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. Paso 0, 2 guión de oración. Traducido. Se llama Compañero del Sermón. Me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto presentaremos el mensaje titulado La Cruz, la gracia puesta de manifiesto. Si alguien le preguntara hoy, en este preciso momento, cuál es su mayor necesidad en la vida, ¿cómo respondería? Quizá diría: bueno, la mayor necesidad en mi vida es un empleo o dinero para pagar las deudas, o una casa, o un automóvil, o un esposo, o una esposa, o hijos, sea lo que sea. Solo hay una respuesta real a esa pregunta. Su mayor necesidad en la vida es la misma que tienen todas las personas aquí, y hablo de la necesidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su bondad y benignidad hacia nosotros, sin considerar el mérito que tengamos o nuestra valía, y a pesar de lo que realmente merecemos. Esa es la gracia de Dios, y todos necesitamos su gracia, no solo para el perdón de los pecados, necesitamos su gracia para la vida diaria, porque, mire, todo lo que recibimos en la vida viene por la gracia de Dios. Y de lo que quisiera hablar en este pasaje bíblico aquí y en este mensaje, el título es este: La cruz, la gracia puesta de manifiesto. Porque jamás en la historia humana Dios manifestó su gracia como lo hizo el día que Jesucristo murió en el Calvario. Y quisiera que vayamos por favor a Romanos capítulo 3. Y en este pasaje, uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia, está la explicación de esta verdad fundamental. La base de todo lo que creemos sobre Dios se encuentra en este pasaje y está ciertamente relacionado con la cruz de Jesucristo, porque aparte de la cruz no tenemos promesa alguna, ni nada. Romanos capítulo 3. Este no es el pasaje más sencillo en la Biblia, pero es en lo absoluto una de las partes más esenciales. Pablo dice aquí en el versículo 21 de Romanos 3: Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, es decir, su carácter, se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Usted quizá responda: ¿cómo es posible que algo así sea una parte tan crucial y vital de todo el fundamento de la fe del creyente? ¿Y cómo podría ser esa la base y el fundamento de la iglesia cristiana y de lo que creemos? Lo es, y les mostraré cómo. Lo que dice inicialmente es esto: al decir la cruz, la gracia puesta de manifiesto, exactamente eso se expresa. Y lo que pasa es que la cruz, en principio, manifestó la necesidad de la gracia de Dios. Notará en este versículo de arriba, en el versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quien dice: no hay justo, ni aun uno, no hay nadie que sea justo. Y dice: porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el pecado es parte de nuestra vida. Si decimos que no hemos pecado, es una absoluta mentira. Si decimos que de verdad no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Así, el problema básico que requiere la gracia de Dios es el pecado. Cuando nos rebelamos contra Dios, nos separamos de Él por nuestro pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no solo eso. Cuando vemos todo este problema del pecado,
La Biblia dice que la cruz nos revela a todos varias cosas sobre la actitud de Dios, quien odia el pecado. El pecado separó a Dios de su creación, a la cual ama. Y habiéndonos separado de Él, la ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación de Dios debe venir sobre el pecado. Piensa en esto. La santidad de Dios es tan rotundamente importante para Él, que Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados como sustituto, debido al conflicto que Dios tuvo entre su santidad por un lado y su amorosa compasión por el otro. Y Dios, en su santidad, debe juzgar el pecado. Dios, en su compasión y amor, desea perdonar al pecador. Así que, ¿cómo reconcilia Dios esta santidad que exige, requiere, totalmente demanda el juicio del pecado? Porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Y les dijo a Adán y a Eva en el huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que todo pecado requiere la muerte, y todo pecado requiere que Dios resuelva ese pecado con la muerte. Bueno, eso nos lleva a lo segundo que les diré aquí, y es esto. La cruz no solo nos manifiesta y muestra la necesidad de la gracia de Dios debido al problema del pecado, sino que también, mire, también manifiesta en pleno el costo de la gracia de Dios que se encargó de este problema. Bien, aquí está el centro de toda la vida cristiana y de esto se trata la cruz. Y si entiende lo que voy a decir, entenderá la naturaleza de la cruz. Veamos lo que hizo. La solución de Dios. Escuche, la solución de Dios para este conflicto entre su justicia, su santidad y el hombre pecador fue la solución más costosa que se le haya dado a un problema. Es la solución más costosa que se le haya dado a un problema. La cruz es la solución de Dios al problema, al conflicto entre su santidad, su justicia y su misericordia hacia el pecador. Quisiera que vea este pasaje porque de eso se trata todo esto cuando dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, en la cruz, Dios Padre alcanzó la cima y el cenit de su expresión y de sus manifestaciones de gracia, cuando crucificó a su Hijo unigénito, Cristo. ¿Por qué sucedió esto y de qué se trató? Bien, quisiera que veamos aquí primero la meta de Dios. La meta de Dios en la cruz era, escuche bien, la meta de Dios en la cruz era justificar al impío, injusto, pecador, rebelde y transgresor ser humano. Note lo que dice en el versículo 24. Después de decir que todos pecamos contra Él, dice, justificados gratuitamente. Sea cual sea el significado de la palabra justificación, se nos dio como regalo. Y si se fija, dice, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Bien, justificación. Escuche bien, justificación no solo significa que mi pecado es perdonado, no solo significa el indulto de mis pecados, también significa que todo mi pecado fue borrado para siempre, absolutamente perdonado. Y significa algo aún mucho más importante. No solo nuestro pecado fue perdonado, no solo nuestra deuda ha sido cancelada, no solo nuestro pasado ha sido tachado, sino que nuestra justificación nos pone en una posición para ser declarados por Dios Todopoderoso justos. Es decir, junto a su nombre está la palabra justo. Significa que Dios nos dio una nueva posición. Antes, éramos pecadores perdidos, condenados bajo la ira de Dios, pero ahora nos ha hecho a todos justos, nos declaró justos. Es una declaración de Dios. Este Dios santo, mirando abajo al ser humano pecador, ha podido decir, incluso con su santidad y nuestra maldad, dice, estás perdonado, has sido indultado, te hago hijo mío, ahora te posiciono como justo delante de mí. Mire estos dos pasajes de la Biblia porque Dios tuvo que hacer esto, y diremos cómo en un momento, para declararnos justos. Vea en Efesios capítulo 1. Fíjese, por favor, en estos primeros versículos del capítulo. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos, ¿qué? Vea esto. Él nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos podemos vivir como santos y sin mancha en este mundo en que estamos? ¿Cómo podemos ser santos y sin mancha en un mundo lleno de pecado? Mire,
Acompáñeme a Colosenses. Un momento, capítulo 1 de nuevo, y vea por favor lo que dice. Esto es similar. Hablando de la crucifixión de Cristo, la cruz, dice en el versículo 21, ahora os ha reconciliado. Los devolvió a una relación correcta, escuche, con Dios por medio, o más bien, en su cuerpo de carne. Esa es la cruz, la crucifixión, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Escuche, la única forma en que podríamos presentarnos en estos cuerpos físicos nuestros un día de estos es al morir. La única forma en que podemos presentarnos ante Dios Padre cuando estemos ante Él, santos, sin mancha e irreprensibles, es que alguien haga algo por nosotros, algo en nosotros para hacernos así. Y pues exactamente de eso se trata la justificación. La justificación es que Dios nos declara justos a sus ojos. Ahora somos como si nunca hubiéramos pecado en cuanto a nuestra relación con Él se refiere. No dije que viviremos así todos los días, ni que nunca cometemos errores, ni que no pecamos, sino que Dios nos declaró justos con base en la justificación. La justificación es una declaración de una nueva posición ante Dios con nuestros pecados perdonados. Pues bien, a eso se refiere aquí cuando dice justificados gratuitamente. Bien, ¿es gratis? Pues es algo que Dios hace por nosotros que no podemos hacer solos. La única persona que puede resolver el problema del pecado es Dios. Y si Dios no resuelve nuestro problema de pecado, solo hay dos lugares donde el pecado puede estar, o sobre el Señor Jesucristo en su crucifixión, o sobre nosotros. Si está sobre Él, ya ha sido pagado. Si está sobre mí, debo pagar por ello. Y solo hay una forma de que podamos pagar por el pecado, y es con nuestra muerte. Así que el castigo que pesa sobre toda la humanidad es, mire, no solo muerte física y espiritual, sino muerte eterna. Y la única manera de poder ser redimidos o rescatados de eso es por la gracia de Dios. Su bondad, su amor y misericordia, y nos la dio no por merecerlo, sino porque alguien más quiso pagar nuestra deuda de pecado. De eso se trata la vida cristiana, es lo fundamental. Esa es la justificación. Dios nos ha declarado justos. Escuche cuando piense, Dios, no me siento salvo, me siento terrible, pecador. Siento esto, siento lo otro. Recuerde esto, que ha pecado contra Dios, pero su pecado es perdonado por su gracia, y ahora es justo delante de Dios. Por eso le digo que, aunque pequemos contra Él, nos dice que somos santos. Así se nos declaró. Mire, es una declaración del Todopoderoso, ante quien un día daremos cuenta. Es la declaración de Dios de que hemos sido hechos justos ante Él. Bien, esto dice en este pasaje, mire, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en su Hijo, así primero su meta es justificarnos, y cuando fue salvo, eso es lo que sucedió. Cuando recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios en ese momento borró todos sus pecados y lo declaró justo, Hijo de Dios. Bien, ¿cuál fue su forma de hacerlo? Su forma de hacerlo, acompáñeme ahora al versículo 24. Justificados gratuitamente. Algo que Él nos da, no lo ganamos, por su gracia, su amor y favor inmerecidos hacia nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos dos palabras, redención y propiciación. Redención, vea esto, redención solo significa rescate. Un rescate es una cantidad que se paga para liberar a alguien. Cristo dijo, vine a dar mi vida en rescate por muchos. Vine a ser el precio pagado por su total liberación. ¿Qué sucede cuando somos salvos? Cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal, esto es lo que hacemos. Convenimos con Dios Padre en que la muerte de su Hijo es el pago idóneo y eficaz de nuestro pecado, y que cuando lo aceptamos como Salvador personal, somos liberados del castigo del pecado. Bien, demos un paso más. La siguiente palabra es propiciación. ¿Qué significa esa palabra? Solo significa sacrificio. Es decir, note cómo lo dice. Dice así, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, cuando Jesucristo fue a la cruz, no era solo un buen hombre que moría por nuestros pecados, era Dios en carne, en la persona de su Hijo,
pagando nuestra deuda de pecado, al ofrecerse como sacrificio, como sustituto, el único eficaz e idóneo sacrificio. Acompáñeme a la primera epístola de Juan, capítulo 2, un momento. En el segundo capítulo y en el cuarto también se refiere a esto de una manera muy amplia, cuando dice, versículo 1, capítulo 2 de primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, alguien que ocupa nuestro lugar y defiende nuestra causa, para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es decir, Cristo es la propiciación, el don sacrificial sustitutivo por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por quien murió Cristo. Por cada persona sobre la faz de esta tierra, los que nacieron en el pasado y los que nacerán. Capítulo 4 del mismo libro. Acompáñeme al versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o como don sacrificial, por nuestros pecados. Cristo vino con el propósito de morir, no de vivir. Su vida, su ministerio duró poco, solo 3 años aproximadamente. Así que vino, ante todo, no a vivir sino a morir. Vino como don sacrificial, vino como expiación, vino a ser el que pagaba nuestra deuda de pecado. Pensemos en cómo funciona todo esto un momento. Cuando decimos que Jesucristo es el sacrificio expiatorio por el pecado, que es el don sacrificial, ¿qué queremos decir? Bueno, al ver este pasaje de la Biblia y comprender que Dios dice que la única forma de encargarse del pecado es la muerte y el derramamiento de sangre, si esa es la única forma, entonces, ¿cómo se encargó Dios de nuestro pecado? ¿Cómo decidió reconciliar su santidad y su amor? ¿Cómo un Dios santo alcanza al pecador, lo redime, lo hace nuevo por su amor y al mismo tiempo permanece fiel a sí mismo? La costosa solución de Dios a este conflicto fue su Hijo unigénito, que murió en la cruz. Bien, al decir que fue un regalo sacrificial, quisiera que pensemos en algo un momento. Vamos al Antiguo Testamento. Recordará que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando un individuo llegaba a confesar sus pecados, traía un corderito para el sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, el sacerdote degollaba al cordero, tomaba la sangre y la rociaba sobre el altar, ¿como símbolo de qué? La expiación, el pago del pecado personal. Escuche bien, a esa persona no se le perdonaba el pecado porque se derramaba sangre. Si ese fuera el caso, Dios Padre no habría enviado al Señor Jesucristo a morir en la cruz y aún estaríamos degollando corderos y derramando sangre de animales. Recordarán lo que dice en Hebreos, que la sangre de cabras, toros, ovejas, nada de esto podía expiar el pecado del hombre. Estos animales y su muerte sacrificial era una ilustración, era un presagio, una forma en que Dios decía de antemano a su modo que todo pecado se castigaba con la muerte y se debía aplicar sangre, derramar sangre para perdonar el pecado. Así, al llegar a la cruz, es como si cualquiera llegara al Señor Jesús, a quien Juan el Bautista identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si fuéramos a la cruz. Cuando decimos que creemos en Él, al poner nuestra fe en Él, al decir, Señor Jesús, creo en ti como mi Salvador, es como si nosotros pusiéramos nuestras manos en la cabeza del Salvador, confesáramos nuestro pecado y lo recibiéramos como el máximo Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Con fe, le confesamos nuestro pecado a Él, creyendo que Él y solo Él pagará toda nuestra deuda de pecado. La fe en el Señor Jesús para nosotros es el acto final, el acto supremo del perdón de los pecados. Es una expresión de fe. No es el arrepentimiento lo que produce perdón, no es la confesión lo que produce perdón. Es la muerte del Hijo de Dios lo que produce perdón y esa muerte se aplica a mi vida, haciéndonos a usted y a mí justos en el momento en que lo confesamos como nuestro Salvador. Es creer en el Señor Jesucristo, confesar esa fe en Él. Al confesar que creo en Él, algo pasa en mi corazón que es tan traumático, que me apartará de mi maldad. Pero mire,
Apartarme del pecado no me hace salvo. Escuche, si usted pudiera alejarse de su pecado y eso lo hiciera aceptable a los ojos de Dios, entonces su salvación se basaría en su alejamiento del pecado. La única forma de tratar con el pecado es la muerte. La única forma de manejar el pecado es la sangre de Jesucristo. Él tuvo que morir para expiar el pecado. Todo y cada intento de parte del hombre de mejorar y hacer el bien y ser aceptable a los ojos de Dios y luchar y esforzarse y trabajar, todo eso, Él dice, es totalmente nulo y vacío. La única fuente de perdón es el Hijo de Dios, colgado de la cruz, sangrando por nuestros pecados. Propiciación, redención, reconciliación, todo se resume en la cruz. Todo perdón viene por la cruz de Cristo. Nadie más puede morir por su pecado porque es pecador y su pecado debe ser expiado. Una de dos, mire, o se pone sobre Cristo o se pone sobre nosotros. Por ejemplo, dice en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que nuestros pecados, mire, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Cristo murió y cuando murió pagó toda nuestra deuda de pecado. Bien, vea este pasaje, vea esto. Vamos a Romanos capítulo 3 y vea estos versículos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, la santidad de Dios y su fidelidad a esa santidad. Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, su benignidad, su tolerancia, su aguante, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Vea esto. Cuando aquel creyente hebreo ofrecía el cordero como ofrenda sacrificial para la expiación de su pecado, Dios, quien en la eternidad pasada, presente y futura, ve todas las cosas así. Lo ve todo, pasado, presente y futuro. Dios, al mirar ese sacrificio y también ver el sacrificio de su Hijo, sabía y predeterminó y predestinó que en la crucifixión del Señor Jesucristo en la cruz, Cristo pagaría esa deuda, su deuda de crédito que se remontaba hasta Adán. Entonces Jesucristo fue el pago por todos sus pecados. Así, cuando dice que pasó por alto no significa que no debía haber pago, sino que significa, mire, que Dios, escuche, Dios retuvo la descarga de su juicio, ira y condenación sobre la humanidad solo porque obedecieron lo que dijo. Dijo, si quieren reconciliación, si quieren perdón, ofrezcan el cordero. Bien. No fue la sangre del Cordero, sino la sangre del Cordero de Dios en la cruz, Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, a los que habían creído en Él, su muerte posterior fue el pago de su deuda pasada. Así que, al haber muerto por nosotros, cuando venimos a Él y le pedimos perdón, los pecados son pagados, pasados, presentes y futuros. No necesitamos ofrecer nada más que la fe en Cristo. Para el creyente del Antiguo Testamento, el Cordero era como un crédito hasta que Cristo viniera y muriera. Y cuando Cristo llegó y finalmente murió, pagó la deuda. Nosotros venimos al Señor Jesucristo y le pedimos perdón por los pecados. ¿Con base en qué? ¿Lo que hará? No, lo que está hecho. Estamos mucho mejor que ellos. Escuche, estaban esperando un Mesías sin mucho entendimiento. Estamos viendo hacia atrás a un evento en la historia, el más trascendental, incomparable, sin par, un evento tormentoso en toda la historia humana, cuando Dios el Padre puso sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, escuche, toda la deuda de pecado. La deuda del pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura cayó sobre Él. Él pagó el precio. Escuche. Ese es el pleno corazón de la vida cristiana. Así es como pasó todo. ¿Por qué lo hizo Dios Padre? Porque nos amó. Y escuche, alguien dirá, bueno, abatirlo en una cruz, ¿sabe? Sí, yo entiendo eso, pero ¿entiende por qué debió hacerlo? Escuche bien. ¿Puede decirme de qué otra forma podría haber muerto Cristo que pudiera haber dado un mensaje tan poderoso como este? Todo el mundo está invitado. La deuda de todos los hombres, mujeres y niños
quedó paga aquí mismo en la muerte de Cristo? La cruz fue su forma de decir al mundo entero: todo lo que necesitas es tuyo si quieres venir. Y le pregunto eso: ¿quiere venir? ¿Quiere reconocer que Jesucristo es el único método de salvación y el único medio de salvación, la única persona que puede salvarlo de su condición pecaminosa, que es el único sustituto, el único sacrificio, el único que puede pagar su deuda de pecado? ¿Quiere reconocer eso y creer en Él como su Salvador, declarando su fe en Él como el pago por su pecado? Si está dispuesto a hacerlo en una simple oración, Dios lo perdonará, lo limpiará de todo pecado, escribirá su nombre en el libro celestial y lo hará justo, sin mancha, sin defecto, santo a los ojos de Dios. Es suyo como regalo. De eso se trata la cruz y de eso se trata la gracia. Padre, te amamos y alabamos por la bondad que nos muestras. Sabemos que el precio que pagaste por nuestra redención está más allá de nuestra comprensión, pero gracias por al menos darnos un poco de entendimiento de lo que sucedió allí. Te pido que cada persona que oiga este mensaje y lo haya escuchado reconozca su absoluta y total dependencia de ti. Que en su corazón crezca este profundo, permanente, ardiente y abrumador amor, y que su corazón se llene de gozo al pensar en lo que hiciste para convertirnos en lo que somos y conformarnos a la imagen de tu Hijo. Te amamos, alabamos y bendecimos en este momento por ese incomparable regalo de Cristo en el Calvario. En el nombre de Cristo. Amén. Nota: este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada.